de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu preciosa palabra. Oramos, bendito Dios, que puedas hablarnos al corazón. Estamos necesitados de una palabra que alimenta nuestro espíritu. Y sabemos, bendito Dios, que el único que la tiene eres tú. Te pido, Señor, que puedas exhortarnos, ministrarnos, pero sobre todo, Señor, que puedas hacernos crecer a través de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El problema de la religión. El capítulo número 9 del Evangelio de Juan nos desarrolla un relato muy importante. Normalmente en el Evangelio de Juan hay señales que uno tiene que interpretar. Estas señales son milagros. Los milagros que aparecen en el Evangelio de Juan hay que tener la capacidad de ir interpretándolos, preguntándonos qué es lo que nos quiso decir el escritor por medio de ellos. Entonces, si en el capítulo 9 hay una señal que es la sanidad de un ciego de nacimiento y se desarrolla todo ese capítulo, esa condición del ciego que se va a sanar, el capítulo 10 nos va a explicar qué significa esa señal. Porque una señal es eso, es un símbolo. Usted ve el símbolo, lo ve exteriormente y lo interpreta y dice esto significa. Entonces, el capítulo 9 nos habla de un ciego de nacimiento. El capítulo 10, Jesús, a través de su enseñanza, nos va a explicar un poco acerca de esta situación. Ahora, quiero decirles que este ciego de nacimiento es prácticamente puesto en una evaluación por los judíos. Es decir, los religiosos lo convocaron para evaluar el milagro, para evaluar si verdaderamente había sido sanado de su enfermedad. Y lo que ellos querían comprobar era prácticamente que quién había hecho este milagro y si verdaderamente lo había hecho. ¿Por qué? En el relato del capítulo 9 prácticamente llegan a un punto donde quieren decirle al ciego, ya no digas nada, mejor quédate callado, porque lo que estaban tratando de hacer es que ya no se dijera que Jesús lo había sanado. Pero el ciego no deja de hablar, el ciego declara la verdad. A mí Jesús me ha sanado y yo no lo conozco a él, no sé realmente quién es él. Pero al final el ciego termina viendo, pero al mismo tiempo que termina viendo le pasan dos acontecimientos. Lo primero, fíjese bien, lo primero, lo expulsaron de la religión principal. Es decir, este señor, este ciego ya no va a poder estar en comunión con el judaísmo, porque lo han expulsado de la sinagoga y ya él ya no tiene derecho a compartir de esa religión. Vea lo que dice capítulo 9, verso 34. Aquí se da el primer elemento, la expulsión del ciego. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. La palabra exvalo en griego quiere decir que desde este momento ya él ya no puede, pero es una palabra fuerte porque significa como ser sacado, ser sacado. Entonces lo que están haciendo es expulsándolo de su religión, expulsándolo de la comunión de la sinagoga. Ya él prácticamente no podía compartir ya con los judíos la religión del judaísmo. Ahora, cuando lo saca, Jesús viene a él y sucede algo. Se le presenta y le dice, yo soy el que te ha sanado. Y él inmediatamente declara que Jesús es su Señor. Mire lo que dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, le pregunta, ¿quién es? Y mire lo que dice el 37. Les dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Mire qué bonito termina el relato. Es decir, esta ceguera
de este hombre del capítulo 9 implica la ceguera religiosa. Diga conmigo, la ceguera de la religión. Esto es lo que se provoca cuando una persona no logra ver a Jesús con claridad. La religión encierra a las personas. Y quiero decir esto, no puedo echarle yo la culpa a la religión. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hablo de religión, hablo de cualquier tipo de acción religiosa, católica, evangélica, adventista. O sea, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de una acción del hombre, de desarrollar una vida religiosa. La Biblia nos enseña que la primera acción de religión sucedió en el libro de Génesis. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre se vio despierto a su conciencia y se dio cuenta que había pecado, se vio que estaba desnudo. ¿Y qué es lo que hizo Adán cuando él se vio desnudo? Se cosió hojas de higuera para poder tapar su desnudez. ¿Qué es la religión? Es esa hoja de higuera que nosotros a través de las obras queremos tapar nuestra injusticia, queremos tapar nuestro pecado. El hombre va a hacer cualquier cosa con tal de ocultarse, de poder tapar su vida real y poderle poner encima religión para que nadie se dé cuenta de lo que verdaderamente es. Y quiero decirles esto, conozco una cantidad de gente que a su vida le ha puesto religión solamente por algo. Quieren ocultar su verdadera naturaleza, quieren ocultar lo que son en su intimidad. Hermanos, prácticamente una cantidad grande de las personas que participan de cultos en las iglesias evangélicas son religiosas. Prácticamente podemos decir, no tenemos un porcentaje claro, pero sí sabemos, hermano, que las expresiones religiosas son esas. Son personas que quieren agradar a Dios solamente con su exterior. Nos tapamos, ocultamos lo que somos, nos ponemos un par de cositas más para que no se vea mi desnudez, y a eso yo le llamo vida de fe. Qué equivocados estamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le pones tú a tu vida? Te hago una pregunta. Planteémonos en esta mañana que verdaderamente algunos de nosotros estamos viviendo en religión. ¿Qué le ponemos a nuestra vida religiosa? Le ponemos, hermano, nuestro servicio a Dios en escuela bíblica. Le ponemos que salimos en la semana un poquito a ganar almas y servimos. Pero ¿cuál es el punto? Nos ponemos una cantidad de hojas para tapar lo que somos. Y queremos agradar a Dios con una acción exterior. La religión prácticamente, hermano, es una acción exterior en la que yo demuestro que quiero estar cerca de las cosas de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la cuestión? La trampa es que la religión es una carga. Diga conmigo, es una carga. Jesús la describió así, la religión. Jesús la describió como una carga pesada. ¿Sabe, hermano? Porque para muchos el estar en las cosas de Dios es una carga. Fíjese que yo por muchos años participé de las tradiciones y para mí, pues prácticamente hice todas las acciones necesarias para poder ser partícipe de la iglesia tradicional. Hice una confirmación, hice una primera comunión, me aprendí parte del catecismo. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que solamente eran acciones externas. Eran acciones, expresiones externas, porque yo no estaba seguro de la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Usted verdaderamente tiene la salvación del Hijo de Dios? ¿O cree usted que le está poniendo a su vida nada más hojas encima para ocultar lo que usted es? Porque yo le voy a decir algo. Cuando yo estaba en la religión tradicional, yo tenía todos estos tipos de acciones, pero ¿cuál era mi deseo? Mi deseo era demostrar que yo era religioso, que yo tenía una religión, que yo tenía una definición. Un día me detuve. ¿Qué hago?, dije yo. Y recuerdo en ese momento crítico de mi vida que yo no sabía si venir, porque en la mañana iba a la iglesia católica y en la tarde iba a la iglesia evangélica. Entonces hablé con el sacerdote y le pregunté: Padre, yo quiero saber qué hacer, porque estoy confundido, no sé si quedarme en la iglesia
aquí o ir a la iglesia evangélica donde yo estoy visitando? Y él me dijo, mira, me dice, haz lo que tu corazón te dicte. La verdad es que no me dejó más perdido de lo que había llegado, porque no sabía qué hacer, sinceramente no sabía hacia dónde ir. Entonces imagínense estar en la iglesia católica en la mañana y en la tarde en la iglesia evangélica. Ahora yo me planteo esa pregunta: ¿en dónde estoy mejor? Esa es la pregunta. ¿En dónde estoy mejor? ¿Estoy en la iglesia católica mejor o en la iglesia evangélica estoy mejor? Esa es la pregunta. La respuesta es que en ninguna de las dos. La respuesta que la pregunta que yo le hice al sacerdote, al padre, tenía una respuesta. Y yo creo que él la sabía, o no sé si la sabía, pero la respuesta es en ninguna de las dos. No estamos mejor en la iglesia evangélica. No estamos mejor en la iglesia católica. No estamos mejor en la iglesia adventista. Hoy que tengo 26 años de ser creyente, puedo decirles con conocimiento y con fe que de nada sirve estar en una iglesia. Son palabras duras, pero después de todos los años que yo tengo de estar en la iglesia y me he dado cuenta de cosas terribles, hermanos que han abusado de niños, hermanos que han venido a la iglesia pero han usado la iglesia solamente para tapar su estilo de vida. Hablábamos con el pastor Junior el día de ayer y fue bien duro para mí porque yo conozco a este siervo de Dios y él lo fue a visitar a la cárcel y es un siervo de Dios. Pero la pregunta que le hice al pastor Junior en privado, le dije: pastor, la verdad es que yo no le quería preguntar, pero alguien dijo algo y la verdad es que a mí me inquietaba porque como es un siervo de Dios, yo dije: ¿por qué será que está aquí? Y la razón es por pornografía infantil. Es un delito delicado traficar con fotos de niños y de niñas. Y yo me pregunto, ¿hasta qué nivel podemos llegar tapándonos? Podemos llegar hasta ser predicadores, podemos llegar incluso a ser conocidos, pero no importa si al final de cuentas solo te estás tapando para que no vean tu desnudez. Sos un religioso. Somos religiosos, nos encanta la religión. Y sabe, habemos personas aquí que hemos desarrollado una capacidad para vivir en religión, que ahora la carga que es pesada, que es religión, la llevamos bien tranquilo. Y yo he notado eso. Aquí hay personas que llevan su religión muy agradablemente. No les molesta ser religiosos. No les molesta venir de cuando en cuando a la iglesia. No les molesta solamente taparse y venir a engañarse cada domingo, ponerse un uniforme, pero saber que te estás acostando con los mismos servidores de la iglesia. Y no voy a condenar esto porque no lo voy a hacer. No es mi estilo hacerlo, porque pienso que tanto las lesbianas como los homosexuales tienen una oportunidad en el reino. Pero ¿cuántos ocupamos los ministerios para buscar otros varoncitos? Y nos ponemos encima higueras, hojas y hojas y hojas, que ya parece que estamos recubiertos. Y parece risible, pero es cierto, parecemos tamales de tanta vuelta que nos ha dado la religión. ¿Ah? No, si esa alabanza ya me la puedo. En la vigilia les voy a dar tamales de Usulután. Pero, y sigo con los tamales, pero unos tamales buenos, no son de lote, son tamalitos de gallina buenos, de una empresa que nos hemos encontrado con el pastor Eric. 5,000 tamales diarios hacen. Pero mire bien, nos envolvemos en los tamales, en la religión, y venimos aquí como que nada. Y usted ve los hermanitos sentaditos y todo tranquilo, pero la verdad es que muchos estamos ocupando el ministerio para ver a quién nos bajamos, con quién nos acostamos, o qué beneficio le puedo sacar yo a la religión. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque Jesús no es religión. Jesús no es una iglesia.
Jesús no es un yugo que tengas que cargar con obligación. Jesús no es una carga. Jesús no es una carga. Jesús es libertad. Y si no estás viviendo en esa libertad, sos un religioso. Solo Cristo puede darte libertad. No cambies la libertad que Jesús te ha dado por una religión de domingo en la mañana. No cambies la fe. No cambies la fe en Cristo. No cambies la fe en Cristo por una religión dominical. No lo haga. Estás llevando solo una carga y no eres sincero contigo mismo. Lo mismo puede ser si viniera solamente miércoles o viernes. No se trata de venir a la iglesia. Se trata de algo más profundo. Pero si te sentís cómodo con la carga religiosa, quiere decir que sos un religioso y que no conoces a Jesús. No conoces a Jesús. Si te sentís tranquilo, sabiendo que llevas por un lado un yugo de religión y por el otro, sintiéndote muy tranquilo porque sabes que dentro de tu propio corazón tú no has cambiado, tú lo sabes. Dios lo sabe y tú lo sabes. Nosotros no lo sabemos. Porque esa es la falsedad de la religión. El problema de la religión es que carga a las personas, pero fíjese que la religión es funcional. Mucho les sirve la religión. ¿Por qué? Yo veo en Semana Santa un montón de gente que anda contenta llevando los grandes maderos en sus espaldas. Yo veo un montón de gente que anda en las procesiones y se sienten felices. Pobrecito aquel que llevaron en esa cruz, ¿verdad? Y lo estaban como simulando que estaban bajándolo, y la cruz se le pega un cable de alta tensión, ¿verdad? Porque en un momento perdieron el control y lo agarra, hermano. O sea, pero ¿sabe qué? Pregúntele a esa gente si no se siente feliz. Se siente feliz. Se sienten felices. Si es bonito ir a Esquipulas. Es bonito venir y celebrar los 15 años de la niña en la iglesia. Yo recuerdo en Usulután me pasaba seguido eso. Nosotros haciendo aquí, ¿verdad?, las grandes ceremonias. Yo me acuerdo, hija, te comprometes ante Dios a llevar una vida de fe y perseverar en el evangelio. Sí, decía, tráiganme el anillo de la niña, y le ponía el anillo de 15 años y se comprometía y no sé qué, y todos amén y un gran aplauso. Y después a la recepción. Lo chistoso es que en Usulután teníamos un canal donde transmitíamos nuestros sermones, y lo chistoso es que en los sermones del Taber de Usulután aparecían a las 9 de la noche. Pero a las 8 en Canal 61 estaban todas las ceremonias del pueblo, es decir, los que se casaron de la semana, los que celebraron 15 años. Y ese día, exactamente ese día, yo iba a aparecer a las 9 de la noche en el sermón, y yo estaba bien pendiente porque era un sermón bueno y quería ver si la gente lo iba a ver. Y de repente, hermano, voy poniendo el canal y estaba la ceremonia de los 15 años. Y yo decía, no, hombre, es que yo soy el pastorón de Usulután, de verdad. Ahí aparecía yo, dándole la bendición a la niña, a los papás de la niña, y los papás diciendo, vamos a cuidar la fe. Lo chistoso es que después de la ceremonia aparecen en la recepción, y la bicha bien amarrada con uno que bailando con él. No, hombre, hermano, si es un degenere que hicieron un degenere. ¿Y a quién usaron? A mí y a la religión. ¿Por qué? Porque esa gente religiosa, ¿qué es lo que querían? Lo que querían era hacer algo social. Lo que querían es aparentar que sí somos gente de fe. No son gente de fe, porque si en este momento estás recibiendo la bendición de Dios y después estás bailando canciones del mundo, lo que sos es un religioso. ¿Por qué? Porque la iglesia no cambia, la religión no cambia. Cristo es el que transforma el corazón del hombre. ¿Pero de qué manera? Ahorita te lo enseño. Mire conmigo, en el capítulo 10, Jesús nos va a dar dos, se transforman como parábolas, pero realmente la palabra significa analogía. Jesús les da dos simbolismos para que entendieran la expulsión del ciego de la religión.
En el versículo 1 hasta el versículo 6 se describe la situación de la religión. Los versículos se dividen en dos partes. Del verso 1 al verso 2 se establece la diferencia entre los buenos y los malos pastores. Quiero decirles que en el versículo 3 hasta el verso 6 se describe la relación verdadera de una persona que vive la fe de Dios. Diga conmigo: la fe de Dios, la fe de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y uno que verdaderamente tiene fe? Pues vea, en el primero dos versículos aparece esa comparación: religiosos contra Jesús. Gente, líderes religiosos que se meten en el redil para provocar daño. Vea lo que dice el verso 1 y 2. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ladrón y salteador son diferentes. El ladrón es el que ocupa nada más la astucia para provocar una sustracción, un robo. Pero el salteador es el que ocupa violencia, es el que roba. Robo es usar violencia. Hurto significa que se ocupa nada más la astucia, no se agrede a nadie para robar. Entonces, la diferencia escuche bien, entre el pastor y los falsos pastores es que los falsos pastores se meten al redil. Diga conmigo: la religión es un redil. ¿Por qué? ¿Qué quería simbolizar Jesús con esto? La religión es una burbuja, es un círculo. El redil era un círculo de piedras. Así somos los religiosos. Nos metemos en una burbuja religiosa en donde hacemos acciones externas para tratar de agradar a Dios. Así somos los religiosos. Nos sentimos bien en nuestra burbuja. ¿Por qué razón? Porque no me demanda nada. Porque estar en la religión no demanda nada, no cuesta. ¿Qué va a costar venir nada más a oír el sermón? Y a ver qué va a decir el pastor ahora. A ver si cuento un chiste. Y después cuando salimos, el chiste nos lo acordamos bien, pero el evangelio no nos acordamos bien. Es que no cuesta llevar la carga de la religión. Es una carga, pero no cuesta. ¿Por qué? Nos adaptamos a ella. Pero es una burbuja fantasiosa donde usted piensa que porque usted ya hizo una oración y donde usted piensa que porque ya está viniendo a la iglesia o que ya le sirve a Dios, ya usted llegó a todo lo que tiene que llegar. Mire, hermano, usted no sabe dónde Dios lo quiere llevar. ¿Me entiende? Usted ha llegado a un lugar, pero la pregunta es, ¿realmente a quién estamos siguiendo? Porque si usted está aquí y está nada más y nada menos contento con la burbuja que tiene, porque usted está en el redil encerrado, entonces quiere decir, hermano, y perdóneme que se lo diga, que usted no va a pasar de ser un religioso en la vida. Usted no va a pasar de ser religioso. Va a seguir viniendo a la iglesia, va a seguir ayudando de vez en cuando, pero hasta ahí. Qué desperdicio. Porque yo conozco cientos de personas que no han pasado de la silla. Conozco miles que no han pasado de la silla. Yo podría predicarte un sermón motivacional y hacerte sentir contento, pero no es cierto. Si estás solamente muy cómodo con tu religión, estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Porque no hemos pasado de ser lo que éramos antes. Solo nos cambiamos de templo, pasamos de una parroquia a una iglesia, a un templo evangélico, que es muy bonito este templo, es uno de los mejores de todo Cojute, si no el mejor. Que ustedes, gracias al Señor, han ayudado a arreglar esto. Pero ¿de qué sirve si tu vida no la compones? ¿De qué sirve si ya mañana te vas a poner el disfraz? ¿De qué? ¿De un secular
que va a ir a trabajar temprano, vas a salir a las 4, pero vos en el trabajo sos el mismo vulgar de siempre. ¿De qué sirve si solo el domingo somos religiosos y ya el lunes somos cualquier otra persona? Nadie conoce nuestro cristianismo, la gente no sabe que somos evangélicos. Y la razón es una sola, porque en esta vida no es de andar diciendo soy cristiano, en esta vida no se anda diciendo yo soy del Taber, en esta vida se demuestra con acciones que somos verdaderamente de Cristo. La gente está harta de escuchar que hay un montón de evangélicos, pero somos evangélicos religiosos, porque en nuestra vida no hay poder de transformación, no hay poder de cambio. No hay poder de influenciar a nadie. La gente nos ve y nos ve como una persona común y corriente. Eso quiere decir que eres religioso. Estás en el redil encerrado y no has pasado de una silla. Y podría ser una banca de una parroquia, o podría ser una silla de un templo adventista, o podría ser una silla de un templo de testigos de Jehová. No importa, eres igual que todos los religiosos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Jesús la va a poner en los versos 3 al 6. ¿Qué describen el verso 3 al 6? Describen algo profundo. Diga conmigo, una relación. Hermanos, la fe es una relación. No es venir el domingo, no es venir el viernes, no es haber hecho una oración. La fe es una relación con el mismo Jesucristo, vivo y poderoso, resucitado en la cruz del Calvario. Tu relación no tiene que ser con el templo, no tiene que ser con el pastor de la iglesia, no tiene que ser con los líderes, tiene que ser con Jesucristo vivo. Él es el que transforma, Él es el que guía. Y si hay algo de lo que yo me siento enamorado, es de esto. Porque por lo que se distingue el estar en una fe con diferencia, estar en una religión, es en lo que dice del 3 al 6. ¿Y qué dice? Verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen. ¿Qué es lo primero que hace? Los ladrones entran. Porque así es la religión. La religión entra, los líderes religiosos entran, los líderes políticos entran. Y la gente en el redil aplaude, sigue líderes, sigue políticos. A veces parecería que le tenemos más fe a un político que a Dios, porque son religiosos. Siguen deportistas. Yo no me pierdo este partido. ¿Por qué? Soy religioso. Igual como se sigue a un líder religioso, se sigue a Jesús. Y el religioso solo sigue al hombre. Puede ser un deportista, un político o cualquiera que, mira cómo juega Cristiano Ronaldo, mira Messi, mira cómo juega. No, hombre, papito, vos no andas en nada mirando porquerías. ¿Por qué no admirás la santidad del Hijo de Dios? ¿Por qué no admirás el sacrificio de Cristo? ¿Por qué no admirás los hoyos, las heridas de sus manos? ¿Por qué no admirás las heridas de sus pies? ¿Por qué no admirás la corona de espinas que llevó por ti y por mí? Eso nadie lo admira, porque la gente quiere héroes, no quiere a un Cristo crucificado. Pero quiero decirte que Cristo crucificado es lo único real, verdadero, esencial y fundamental de la vida del hombre. Sin Él no somos nada. A eso tenemos que admirar. A Cristo crucificado tenemos que admirar. ¿Cómo entonces somos y admiramos a este Jesús? Lo admiramos por su voz. Diga conmigo su voz. El que tiene fe no está pegado en el templo, no está admirando la silla ni al pastor. Admira la palabra.
¿Por qué nos enamora Jesús? Porque la fe verdadera es una relación con la palabra de Dios. A mí me enseñaron que todos los días yo tenía que levantarme leyendo esta palabra. A mí me enseñaron que el éxito de un hombre y una mujer depende de su cercanía con este libro. A mí me enseñaron que si yo leo todos los días la palabra y la medito, yo voy a tener victoria y éxito en mi vida. ¿Y ustedes qué pueden decir de eso? ¿Aman esta palabra? ¿Aman esta escritura? ¿O la tienen escondida toda la semana y la sacan el domingo? Es que no se trata de andar cargando un libro, se trata que esta palabra entre en tu corazón. ¿Quieres dejar de ser homosexual? ¿Quieres dejar de ser lesbiana? ¿Quieres dejar de ser estafador? ¿Quieres dejar de ser un falso? Deja de andar cargando este libro y comienza a comértelo, comienza a meterlo en tu corazón y vas a ver una realidad. Lo que Pedro dijo cuando les dijo Jesús: ustedes se quieren ir de aquí, se quieren apartar de mí. Y Pedro le responde: Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? A mí no me importa que me regalen tamales, a mí no me importa que en la iglesia hagan fiesta, a mí no me importa quién venga, a mí no me interesa si es una gran estrella, una gran persona, a mí no me interesa si en la iglesia hay una celebración especial. Yo vengo a esta iglesia porque tengo amor por la palabra de Dios. Solo eso te tiene que motivar. No vengas el domingo para que te den una exhortación, no vengas el domingo para que te animen, o no vengas el domingo para que te estén diciendo: dele papito con todo. Venga el domingo porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Esto es lo que usted tiene que amar. Esto es Jesús. Esto es Jesús. Su palabra es Jesús. Él es el Logos. Él es la palabra que se encarnó. Cuando tú amas esto, no tienes amante. No puedes tenerlo, porque amas más a Jesús que cualquier otra cosa. Cuando tú amas esto, no puedes amar, un hombre no puede amar a otro hombre, porque amamos a Jesús, amamos su palabra, amamos su voz. Pero ¿qué hace la iglesia? Vamos porque van a estar buenas las alabanzas, vamos porque va a estar bueno el cantante, como que va a comer al cantante. El cantante no se come, se come palabra de vida eterna. Y eso es lo más rico que hay, lo más esencial para tu vida. ¿Querés salir de tus depresiones? Ama la palabra, comenzá a comprar una Biblia. Para comenzar una Biblia, comprar. Déjate de estar jugando con el evangelio y comenzá a comerte este libro, que eso te va a hacer un hombre y una mujer victoriosa. Número 2, la verdadera fe hace poner la palabra de Dios por encima de todo. Mire, el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, las conoce a todas por nombre, las conoce a todas y las identifica a todas. Porque si le tocara morir por ti, Él moriría por ti. Pastor, y si no tuviera que morir solamente por mí, moriría por ti. Jesús moriría por ti. Pero ese no es el segundo elemento. El segundo elemento es el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando llega al redil? La llama, y la llama por nombre: Rosita, Juancito, Moisésito. A usted lo llamó a medias porque es muy chiquito. La llama. Pero ¿dónde está la fuerza? Está en la voz de su palabra. Pero ¿qué hacen las ovejitas? ¿Qué es lo que hacen las ovejitas? Ahí está. ¿Qué es lo que hacen las ovejas? Lee. Mire, hermano, aquí estamos claros de una cosa:
¿Usted quiere saber si ama a Dios? La pregunta no es si ama a Dios. La pregunta es si usted sigue a Jesús. ¿Usted quiere saber qué es estar en la fe? A mí, no necesita usted obligarme. Yo camino solo. Al religioso hay que estarle diciendo: venga a la iglesia, sírvale a Dios, vaya a ganar alma. Si yo le sirvo a Dios, es porque yo soy un discípulo. Y el discípulo no necesita ley. El discípulo se mueve porque ama a Jesús. Y nos sentimos tan enamorados de Jesús que a mí no me mueve los intereses. A mí no me mueve, hermano. Tengo tantos años de predicar y yo no soy millonario. Pero hay personas que piensan: voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé un carro. Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé un viaje. Es que, hermano, Jesucristo no ha venido a darte en primer lugar esas cosas. Lo que Jesús quiere es darte su amor. Y que tú lo ames tanto a Él, que no sea necesario el domingo levantarte a las 6 y decir: ¿voy a ir al culto o no voy a ir al culto? Si es que un discípulo no pregunta, porque ya sabemos que estamos en Cristo, ya sabemos que Él tiene palabras de vida eterna, y ya sabemos que si Él nos llama es porque algo bueno tiene. Yo no ando buscando que el Señor me dé carros, ni casas, ni propiedades, ni dinero. Yo quiero que Cristo me dé una sola cosa: me dé su relación con Él, su amistad. Porque si yo tengo la amistad de Jesús, lo tengo todo en la vida. No me falta nada si te tengo a ti. ¿Qué más podemos querer en la vida? Si con esa amistad usted lo ganó todo ya. No importa que yo no pueda componer mi vida, no importa que yo no pueda resolver mi problema matrimonial, no importa si no tengo ni qué comer, si es que aquí hemos venido porque estamos enamorados de Él, porque este mundo no ofrece nada bueno, porque este mundo no tiene nada bueno. Lo único bueno es una relación íntima con aquel que te ha salvado, Jesucristo, Hijo de Dios. Con Él, a Él buscar, a Él oír, a Él seguir, a Él adorarle. A Él búsquenlo, a mí no me busquen, busquen a Jesús. Y cuando es así, te apasionas por Cristo, te apasionas por servir, le amas, le adoras, le exaltas con tu vida. Porque no es necesario estar con la ley. Si usted no viene a la iglesia, Dios lo va a matar. No va a matar a nadie. Si usted quiere, no venga, vaya a vacilar, váyase al mar. Si tiene el dinero, hágalo. Pero algo le voy a decir: nunca vas a estar mejor en los brazos de Cristo que en los brazos de allá afuera, del mundo. Solo con Él podemos ser felices. Y yo no me niego, usted tiene que darse gustos. Coma bien, salga de vez en cuando. Si puede salir de viaje del país, vaya de viaje, dese gustitos. Cómprese una buena loción de Ésica, ¿verdad? Ésica de Avon. Cómprese unos buenos zapatos. Disfrute de la compañía de su familia, disfrute de la amistad con sus amigos, ríase, gócese, vaya a comer a un buen restaurante, vaya y lleve a su familia a comer al pollo campero. Cuando yo crecía, el pollo campero era lo máximo. Oye, no, pero bueno, llévelo a Kentucky Fried Chicken. Mire, haga lo que sea, pero que su llenura, que su alegría, que su complemento solo sea Cristo. Porque Él es hermoso. Podemos hacer todas esas cosas, hagámoslas, pero metamos a Cristo aquí y no dejemos de amarlo en ningún momento del día, porque Él es Jesús.
Jesús entonces es la voz de su palabra. Jesús entonces es a quien seguimos sin que nos obliguen. ¿Y quién más es Jesús? Vea cómo dice ahí. Porque conocen su voz. 5, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no lo conocen, la voz de los extraños. Hasta ahí. Jesús saca a las ovejas de la religión y las lleva ¿a dónde? Yo no sé a dónde me lleva Jesús, pero Él me ha llamado. Él me ha de llevar para algo bueno, porque cuando yo acepté a Cristo en el año 96, el día de ayer yo estaba dando la clase allá en el seminario y vi, se fueron todos y me quedé solo en el aula. Ahí es donde los maestros reciben los sobornos, ¿va? Porque el que quiere pasar le da pan dulce, una manzana. Llévele una manzana a su maestro, ¿va? Y de un solo un sobrecito, ¿va? Así. Entonces me quedé solo, pero fíjese que me vinieron unos pensamientos. Hace tantos años yo nunca me imaginé tener los privilegios que hoy tengo. Porque lo más lindo de Jesús es que Él nos lleva por un camino de bendición. Él nunca nos va a llevar algo malo, hermanos. Y yo he seguido a Jesús, lo he tratado de seguir lo mejor que he podido. No he sido lo más excelente, pero lo he seguido con mis quebrantos, con mis pecados, pero nunca lo he dejado de seguir. ¿Y sabe qué? Me ha ido bien en la vida. Me ha ido bien. Me ha ido bien. Porque Él nunca nos lleva al fracaso, sino que a dónde nos lleva. ¿Quieren saber a dónde? Eso está en el siguiente versículo y con eso cierro. Él en el verso 9 va a decir que Él es la puerta por donde salimos a un camino. Él nos llama para que le sigamos. Pero mire el 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Aquí está replicando eso. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en religión o estamos en el camino siguiéndolo, porque Él nos lleva a delicados pastos. ¿Y qué demuestra esto? El cuidado tierno de nuestro Jesús, cómo Él nos ama, cómo Él nos bendice, cómo Él siempre está hasta en las necesidades más pequeñitas. Él siempre te las tiene listas y cubiertas, y solo Él te cuida. Pero mire lo que hallamos en los pastos, en el verso número 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor por las ovejas. Él nos da vida, nos lleva a delicados pastos, nos da vida. Pero algo que quiero que note, nos da vida en abundancia. El verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra en griego es perizon, y se ocupa cuando usted hace la suma y le sale que usted ha ganado en abundancia. Jesús es una matemática, porque con Él nunca vas a perder, con Él siempre vas a ganar, porque en todas las áreas de tu vida Él te va a llevar a una abundancia. Pero esa abundancia es por algo, porque la falsedad de la religión te lleva al sacrificio. Los malos pastores sacrifican los animales y las ovejas, pero Jesús no sacrifica las ovejas. Él se sacrifica por sus ovejas. Y esa vida en abundancia es la que Dios nos tiene preparadas en Cristo. Y esa vida en abundancia es la que Cristo tiene para nosotros. Una vida donde tú veas, siempre vas a encontrar esa suma a favor tuyo, porque Él siempre tiene algo más para nosotros. Descubrámoslo, salgamos de la religión hipócrita en que vivimos y comencemos a salir a la libertad de Jesús sin que nadie nos obligue. Servirle, adorarle, exaltarle, leer su palabra, servir, predicar, evangelizar, entregarnos al Señor. Y cuando estemos ahí, encontraremos que Jesús nos tiene vida y vida en
abundancia. Nunca vas a perder con Él. Siempre vas a ganar. Porque el único que ha querido siempre bendecirte es Él. Solo sal de la religión y entrégate a Cristo. Porque Cristo es palabra en su voz, camino en su sendero y vida eterna para los que le seguimos y le adoramos. Vamos a orar. Padre, gracias.